El sudor empapaba mi rostro como si recién lo hubiera sacado de un balde de sucia y fría agua. La mandíbula me dolía terriblemente a causa de la presión que casi reventaba mis muelas, y mi mano izquierda se aferraba al edredón, mientras la derecha trataba en vano de contener la ira dentro de mi pecho. Contaba yo no más de 12 años en esa noche de octubre. La lluvia espesó tanto que no permitía dar 2 pasos sin bañar por completo a quien se atreviera a salir, obligándonos a mi madre, hermanos y a mí a enclaustrarnos por unas horas en casa de la abuela. Y supe entonces que aquella velada sería cualquier cosa excepto ordinaria. Los truenos cimbraban cada uno de los vidrios de la casa y el sonido de la lluvia parecía disimular el lamento de un ente primigenio mancillado por el olvido. La luz había escapado de la tormenta, por lo que media docena de velas acentuaban la pesada atmósfera en la sala de esa casona que siempre me había parecido tétrica. Mis 2 hermanos y yo permanecíamos sentados en el piso al pie de la antigua mecedora de mi abuela materna, igual que en los tiempos de antaño cuando toda la familia se reunía a escuchar con interés los relatos que rodeaban la construcción edificada por el abuelo Francisco. Mi madre escuchaba desde una silla del comedor un poco más atrás de nosotros. La abuela, consciente del papel que desempeñaba en aquellos momentos, dejó de mecerse, se inclinó hacia sus escuchas y narró con su aguda voz acerca de las extrañas apariciones de una vieja que recorría el jardín. Ni ella ni mi madre podían dar cuenta de la identidad de aquella mujer, ni de las razones por las que vagaba con lentitud entre las macetas y los árboles de Chile. A veces parecía detenerse a oler las flores y acariciar las hojas, para que a la mañana siguiente éstas recibieran marchitas la luz del sol. Entonces, un aterrador recuerdo me nubló la vista. Sentí la sangre agolparse en las venas de mis sienes y las orejas se me calentaron. Ya había visto a la vieja, meses antes de tener idea sobre el relato que acababa de escuchar. Fue una madrugada, uno de los primeros desvelos verdaderos de mi vida, cuando comenzaba a interesarme en las cuestiones espirituales refinadas durante siglos. En esos días era inmaduro e imprudente y no sabía lo que estaba haciendo. Había jugado con la tabla desde las 10 de la noche, maravillándome inocentemente con la increíble coherencia de las frases formadas, ya fuesen trucos del cerebro o auténtica intervención extraterrena. Más o menos a las 2 de la madrugada, escuché un extraño sonido proveniente del patio de atrás que conecta con la casa de la abuela por medio de una puerta en el extremo del muro posterior. Admito que mis nervios estaban algo alterados por la naturaleza de la actividad que desempeñaba en ese momento. También sé del gran poder de la mente. Sin embargo, algo en mi interior y la nitidez misma de la escena
Me dicen que lo que vi era real. Por una fuerza imposible de explicar, que ha de ser la misma que lleva a los protagonistas de las películas de horror a precipitarse a un destino fatídico, eso o mera estupidez, me levanté de mi banco y caminé sin prisa hasta la ventana. Jalé la cortina apenas lo suficiente para poder ver hacia el exterior. Y fue ahí que la pude ver con la misma claridad con que estoy viendo la pantalla de la computadora. Una anciana encorvada en medio del jardín de la abuela. Llevaba un vestido blanco con bordes que se arrastraban por el suelo y un chal negro le cubría la cabeza. Se detuvo frente a los rosales y se agachó para tomar una flor. Y así, desde esa posición, giró y levantó la cabeza hacia mí. Daba la impresión de que la señora, si es lícito llamarle así, era completamente calva, con la frente surcada por largas y ondulantes arrugas. Los ojos y la nariz eran solo orificios, y en los labios se le dibujaba la sonrisa más perversa e inhumana que sea posible imaginar. Presa del pánico, solté la cortina y di unos pasos hacia atrás. Sentía un nudo en la garganta que pensé me ahogaría de tan apretado. Las lágrimas que tan desesperadamente querían salir de mis ojos eran reprimidas por mi agitada respiración. Con la cabeza dándome vueltas y sintiendo que en cualquier momento el espantoso espectro vendría por mí, aventé la tabla debajo de la cama y salí del cuarto para correr lo más callado que pude hasta el de mis padres. Ahí me senté en el suelo a la espera del amanecer. Ahora, el cuento venía a destrozar mis pocas esperanzas de que aquella visión fuera solo un producto de mi mente maleable. Mi abuela se enderezó en su asiento, satisfecha del efecto que había tenido sobre su pequeño auditorio. Mi hermano sonreía encantado por la siniestra historia que acababa de escuchar, mientras mi hermana, perpleja, mantenía la boca abierta. La tenue luz de las velas había disminuido su intensidad hasta dejarnos casi a oscuras. La furia de la tormenta había amainado, convirtiéndose en una susurrante llovizna. Pude escuchar a mi madre que se levantaba de la silla y volteé a tiempo para verla retroceder con un gesto de miedo que deformaba su semblante. Volví la mirada al frente con la odiosa certidumbre de que algo espantoso tendría lugar a continuación. Un rayo iluminó el cielo nocturno al otro lado del enorme ventanal, y el blanco fulgor plasmó en el empañado vidrio una cara. La misma cara de esa anciana, con cada rasgo, cada arruga dibujados por un dedo fantasmal. Un grito expulsado de mi garganta opacó el estallido del trueno. Era un alarido que trataba de negar con su propia irracionalidad lo absurdo de aquella situación. La tenue luz de las candelas se desprendió de los pábilos para concentrarse con un aura espeluznante alrededor de la abuela. Levantó la barbilla y mostró
una faz cargada de perversidad ajena, con toda la bondad y ternura arrebatadas. Mis hermanos y mi madre habían desaparecido en la oscuridad. Estaba solo con aquella maldita vieja. Retrocedí arrastrándome con las manos en medio de alaridos ahogados y sin poder apartar la vista de la aparición, que se levantaba del asiento sin hacer ningún ruido o siquiera mover la mecedora, que se quedó echada para atrás como si siguiera soportando el peso de la abuela. Quedé paralizado por el horror al ver la inconcebible altura de ese ente escupido por el Averno. Su cabeza, cubierta por un arrugado velo negro, rozaba el techo. Sus manos marchitas con dedos chuecos igual a ramas partidas trataban de alcanzarme, pero los codos se negaban a estirarse, como si la artritis hubiera terminado por devorarle cada una de sus articulaciones. Sus cuencas vacías me miraban fijamente, y al fondo de esa negrura infinita percibí la verdadera tristeza y el auténtico pánico. Por primera vez en mi vida sentí que moría. El espectro se llevó sus dedos de gancho a su asquerosa boca deformada en esa sonrisa burlona y los empezó a chupar, a la vez que reprimía una carcajada que inflaba su pecho en espasmos violentos. Dio un paso hacia mí, estirando el brazo izquierdo, el cual tronó como si sus huesos hubieran estallado. Un providencial hueco en el estómago rompió mi estado hipnótico, al tiempo que hacía casi palpable el pavor que sentía. Me puse de pie a trompicones y comencé a correr, sin hacer caso de los golpes contra los muebles, con la risa ronca y grave que me despedía susurrándome al oído. Luego de algunos agonizantes segundos que parecieron extenderse hasta convertirse en horas, alcancé la puerta y me lancé al jardín. No me importó que precisamente de ese lugar había surgido el infernal ente, y aún así, a cada segundo esperaba verlo acuclillado entre las plantas, marchitando las flores con su degradante aliento, o que de un momento a otro sintiera su mano reumática desgarrándome el hombro. Percibía claramente una presencia que me seguía cada vez más cerca. La espina me hormigueaba hasta la pelvis, y los escalofríos que la asolaban me hacían tener el ominoso pensamiento de que se trataban de los dedos helados de la decrépita mujer. Casi podía escuchar sus pasos tras de mí, avanzando a una velocidad inverosímil. Me parecía oler su fétida respiración humedeciendo mi nuca. Alcancé la puerta de aluminio que comunicaba mi casa con la de la abuela y la azoté con tremenda fuerza. Por un instante sentí el alivio que da el hogar, pero esa calma era solo el preámbulo de tormentos aún peores. La evocadora penumbra y el silencio sepulcral, tan solo roto por un lejano maullido que se asemejaba al llanto de un bebé, fueron los primeros indicadores de que la pesadilla estaba lejos de terminar. Me desperté con el sudor empapando mi rostro como si recién lo hubiera sacado de un balde de sucia y fría agua. La mandíbula me reclamaba la terrible presión que amenazaba con reventar las muelas, y mi mano izquierda se aferraba al edredón con dedos que parecían garras, mientras la derecha trataba en vano de contener la ira dentro de mi pecho. Respiraba agitadamente con un feo silbido saliendo de las fosas con cada exhalación.
y recordé con cierta nostalgia las noches en que la familia se reunía para contar historias sobre apariciones y fantasmas.